Son las 7, las 6 en Canarias. Última hora en la mañana. Fernando de Aro. COPE. Estar informado. Muy buenos días, te saluda Arturo Ayestarán de parte de todo el equipo de informativos fin de semana de la cadena COPE en la mañana de este domingo 16 de agosto. Un domingo que España recibe, para variar, con mucho calor, y en el que el norte y el este del país van a seguir teniendo presencia de lluvias, aunque eso sí, menor que durante la jornada de ayer, en la que fueron tan fuertes que en Castilla y León llegaron a producirse riadas. Así sonaba durante la tarde la localidad de Manzanedo de Valdueza, en la que dos mujeres de 60 y 80 años perdieron la vida después de que una tromba de agua haya provocado un desprendimiento en el monte y el barro haya desbordado una reguera que atraviesa el pueblo. Marco Antonio Morala, alcalde de Ponferrada, asegura que se están investigando las causas del suceso. Las causas todavía, habrá que comprobarlas fehacientemente. Parece ser que unas fuertes tormentas en el monte han provocado una fuerte correntía de piedras, de barro y lodo, y fatalmente hemos tenido que perder a dos vidas humanas, a dos vecinas. Trágico suceso en Ponferrada tras estas lluvias que, por buscar el lado positivo, han servido para aliviar un poco los efectos de los incendios que están arrasando este verano en nuestro país. No precisamente en el caso del incendio de Riglos, en Huesca, que se ha llevado ya por delante casi 17.000 hectáreas y cuya evolución durante toda la jornada del sábado ha sido desfavorable por los constantes cambios en la dirección del viento. 1.045 vecinos de 19 municipios han pasado esta noche desalojados. Donde sí empieza a haber una situación mejor es en Huelva, donde 10 días después de que se originase, los frentes del fuego de niebla han dejado de avanzar y 154 vecinos han podido volver a sus casas. El consejero de Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha asegurado que la evolución del fuego es favorable. Podemos calificar de evolución muy favorable del incendio. El fuego no ha avanzado por ninguno de sus frentes y se ha mantenido dentro de las líneas de control establecidas. El freno al avance de las llamas se ha logrado cuando éstas se han cobrado ya 38.000 hectáreas y alrededor de 500 personas siguen en desalojo preventivo. Y a todo esto, los ojos de toda España siguen puestos sobre Ceuta. Finalmente, ayer, día 15 de agosto, fecha que las convocatorias marroquíes por redes sociales habían indicado como el día en el que se iba a producir una nueva oleada migratoria, esta se produjo, pero se pudo contener. En esta ocasión, el gobierno de Marruecos sí actuó en su lado de la frontera e impidió que los miles de migrantes, en la mayoría de origen subsahariano, que se habían reunido para intentar esta entrada, pasaran hacia Ceuta. Las imágenes de caos no volvieron a suceder, aunque está por ver cómo gestionó la situación las autoridades marroquíes. En un momento, los periodistas de Radio Televisión Española y la agencia EFE, que se encontraban cubriendo la noticia sobre el terreno, fueron expulsados de la zona. Un momento en el que se estaban tratando de disuadir a estos migrantes que intentaban entrar y, según parece, esto se hacía haciendo uso de gases lacrimógenos y de porras que llevaba el dispositivo de seguridad marroquí. Fue un intento de entrada a Ceuta, eso sí, muy distinto al que se vivió durante el pasado 30 de julio, en el que el origen de los jóvenes que cruzaron a Ceuta era en su mayoría marroquí. Los movimientos migratorios de origen subsahariano son, por llamarlos de alguna manera, los clásicos. Personas que recorren rutas que duran meses, incluso años, huyendo del hambre, de la miseria o de la guerra, para tratar de empezar una nueva vida. Pero la inmigración de origen marroquí suele tener una motivación más aspiracional.
Son jóvenes que en muchos casos, no en todos, tienen un trabajo en Marruecos, pero un trabajo mal pagado, y tratan de llegar a España con el convencimiento de que todos pueden llegar a ser Lamine Yamal, conseguir una vida de éxito y de lujo. Se convencen de ello a través de redes sociales y a través de ese mismo medio es por el que han llegado al desengaño de ver cómo cuando llegaron a ese oasis de éxito y de felicidad que creen que es nuestro país, no tenían que comer, no tenían dónde dormir y evidentemente no había una capacidad para atender ningún tipo de servicio. El caso es que la actuación, esta vez sí, de las autoridades marroquíes, ha evitado que se repitan las imágenes que se vivieron en Ceuta hace ya más de 2 semanas. Pero queda la duda, afortunadamente, de qué hubiera ocurrido si hubiese tenido que actuar el dispositivo que el gobierno español había puesto en nuestra frontera. Que para esta entrada, que había sido telegrafiada, sí que se había reforzado de alguna manera, pero la realidad es que el espigón de la playa del Tarajal es un lugar muy vulnerable en lo que a entrada de migrantes se refiere durante todo el año. Las asociaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado llevan ya mucho tiempo pidiendo un refuerzo en la zona, tanto de efectivos como del propio espigón. Es una frontera muy sencilla de superar. En una entrevista que publica hoy el diario ABC, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha recordado la necesidad que tiene España de ser capaz de defender por sí misma sus propias fronteras. Pues que la frontera es extraordinariamente vulnerable. ¿Qué conclusión tenemos que sacar? Que con independencia de que todo el mundo quiere buenas relaciones con Marruecos porque es el vecino, al margen de eso, cuestiones vitales para Ceuta y para España, como es la seguridad de nuestra frontera, no pueden estar en manos de Marruecos, tienen que estar bajo el control de España. Pero más allá de la importancia de evitar que entren más migrantes desde fuera, igual de relevante es saber qué va a pasar con los que 16 días después siguen en Ceuta. Aún a día de hoy seguimos sin saber con exactitud cuántos migrantes entraron en Ceuta y más difícil aún es saber cuántos quedan, aunque las autoridades de Ceuta lo cifran en alrededor de 10.000. No hay más que ver las imágenes de la playa del Trampolín, donde poco a poco el campamento improvisado en el que han buscado refugio los migrantes que no tenían a dónde ir se va transformando casi en una suerte de poblado donde se están levantando cabañas o simplemente hablar con los vecinos de la ciudad, que aseguran que en las calles de Ceuta sigue reinando el caos. Lo contaba aquí en COPE Rosa. No podemos dormir tranquilos porque siempre hay altercados por debajo y te asomas a la ventana, ambulancias a un lado, a otro, coches de la policía, sirenas. Es verdaderamente duro lo que estamos pasando. Los servicios de Ceuta están completamente saturados. El único hospital de la ciudad autónoma tiene que reforzar sus servicios. Sus trabajadores están al borde del colapso y además tienen la sensación de que desde el Ministerio de Sanidad de Mónica García, de quien depende el centro, se les ha abandonado. La ministra no ha visitado en este medio mes que dura ya la crisis Ceuta. Será este domingo cuando por fin acuda. Veremos si decide seguir el camino de Margarita Robles, es decir, tarde, pero de frente con las consecuencias, o si elude enfrentarse a su responsabilidad. Y otra desagradable situación que están viviendo los trabajadores sanitarios es la que tiene que ver con los casos de agresiones sexuales. Son ya varios los casos que han trascendido y la justicia investiga 3 de ellos cometidos por migrantes a otras de las migrantes que entraron en Ceuta el pasado 30 de julio. 2 de ellas menores. Sin embargo, este viernes la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que tampoco ha acudido a la ciudad autónoma en lo que va de crisis, aseguraba que la situación en la ciudad autónoma
está totalmente controlada. Pues si esto es control, esperemos no llegar a ver nunca el descontrol. 7:10, 6:10 en Canarias, están pasando más cosas que te cuento ya con la ayuda de Xavi Lasso. Indonesia. La cifra de fallecidos tras el terremoto de ayer, de 7,7 en la escala Richter, aumenta a 47. En el epicentro del sismo, en la isla de Flores, todavía hay cerca de 2.000 desaparecidos. Colombia. También seguimos pendientes de la cifra de víctimas allí tras los terremotos. Se sitúa ya en 294. Todavía hay allí 202 desaparecidos. Y cuidado, porque ACNUR asegura que hay más de 130.000 personas desplazadas de sus casas allí en el país. Donald Trump. El presidente norteamericano dice ahora que debemos acostumbrarnos a los precios altos del petróleo. Afirma que será así, continuará siendo así, si Irán no se rinde. Y por su lado, los ayatolá piden a Trump que acepte todo esto como una derrota. Gaza. Se cumplen 300 días del supuesto alto el fuego allí. Sin agua corriente ni electricidad, la población sigue a la espera de un futuro distinto. Israel bombardea menos, pero mantiene a cientos de miles de palestinos en tiendas de campaña al bloquear la reconstrucción. Fiesta ilegal. Una rave en La Granja, en Cáceres, sigue en marcha desde hace 3 días, desde el jueves. La fiesta, de carácter clandestino y organizada por un colectivo francés, ha congregado a más de 3.000 jóvenes y alrededor de 1.000 vehículos. María Pérez y Paul McGrath coronan a la marcha española en Birmingham con un doblete histórico. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. La verdad es que el triunfo de los marchadores españoles en el Europeo de Birmingham da mucho juego para los titulares periodísticos. Ese de a España le va la marcha, y es que este es un país de marcha. Son innumerables las medallas en la historia que esta disciplina le ha dado a nuestro país, salvando muchas veces al atletismo, incluso salvando alguna participación de España en los Juegos Olímpicos. Ayer, de una tacada, 2 oros, 1 plata y 1 bronce. Entre los oros, el de María Pérez, la reina de la marcha. Lo ha ganado todo, 4 oros mundiales, oro olímpico, 2 oros europeos. Se puede discutir incluso si es la mejor deportista española del momento. Una atleta súper exigente que a los 30 años se dosifica para llegar a los Juegos de Los Ángeles. Una bestia competitiva. María no es una excepción porque a su oro se sumó el de Paul McGrath y luego los veteranos Miguel Ángel López, 38 tacos, y Raquel González, 36, sumaron en la distancia más larga plata y bronce. Los dos tienen muchos años, pero siguen ganando. Miguel Ángel López sigue ganando y hace muchos años que gana. Y el resto de españoles y españolas terminaron en puestos muy honrosos. Así que España tiene mucha marcha. La mañana. Fernando de Aro. COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE. Las competiciones, los concursos o los retos más extremos o absurdos que hay por ahí. Se llevaba mucho lo que era la peluca. Y yo, claro, me la puse yo con horquilla a mi manera. Y mi marido dice, vamos a montarnos los autochoques. Viene uno de frente y ¡pum! Me pegó un porrazo. Entonces la peluca saltó por los aires. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Buenos días. Si participaste en alguno de los 5 sorteos diarios del nuevo dupla de la 11, Super 11 o triplex de la 11 de ayer, consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado. Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David. Esto promete, Manu. Claro, creo. Arranca la tasación. Comienza Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede decidirlo todo. Necesita una oferta ganadora. Buena compra, Manu. Va. Y va. 24 horas. ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más. Venga. Ocasión Plus. La mañana. Fernando de Aro. COPE. Estar informado. Pues seguimos con todas las miradas puestas en Ceuta y en este nuevo intento de entrada de migrantes que se ha saldado, según las autoridades marroquíes, con la detención de casi 300 personas, cargas por parte de los antidisturbios y gases lacrimógenos. Última hora, Bea Mesa, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La opinión de la sociedad marroquí es muy clara. No niega que hay un problema social, un problema económico y que el Estado tiene que desarrollar y proponer políticas públicas que permitan a esos jóvenes
quedarse en su país, políticas públicas que ayuden a absorber a esas juventudes que no están ni estudiando ni trabajando. El fenómeno de los NEET en España también existe en Marruecos y se calculan 1,5 millones. Son los NEET, ni trabajan ni estudian. Y en un mercado como el marroquí es difícil que un joven pueda acceder a un puesto digno si no tiene una formación básica. En estos términos se está expresando la opinión pública marroquí, especialmente el debate político de las formaciones políticas de Marruecos y sobre todo a pocos meses de las próximas elecciones legislativas. Con lo cual, ni la crisis de política que está relacionada con Ceuta Melilla es realmente central, ni siquiera la crisis migratoria como tal, sino lo que realmente preocupa a la sociedad marroquí es el futuro de sus jóvenes, esos jóvenes que representan el Marruecos de mañana. La incertidumbre sigue instalada en las calles de Ceuta. Los vecinos han estado durante toda la jornada del sábado pendientes de la frontera. Rosa es dueña de una empresa turística de la ciudad. En un principio tuvimos muchísimo miedo, porque pensábamos que si esa invasión llegase a producirse, ya sería caótico. Es decir, hasta ahora, entre comillas, se ha medio salvado la situación o se está intentando salvar, pero una nueva invasión de eso sería la ruina total de la ciudad. Además, los vecinos ven con inquietud la acumulación de migrantes en distintas zonas, como la playa del Trampolín, donde hay al menos 1.500 personas viviendo sobre asentamientos improvisados de chozas y cabañas. Rafael vive en Ceuta desde hace 40 años. Pues igual que ayer, igual que antes de ayer, igual que hace 15 días, pero ya con los ánimos por el suelo. Tuve la oportunidad de transitar la zona del Trampolín. Allí hay personas en un estado deplorable de salud, de abandono, de suciedad, de enfermedades contagiosas. El consejero de Gobierno de Ceuta, Rafael Martínez Peñalver, ha explicado aquí en COPE que la población se siente desprotegida ante la falta de garantías que ofrece el Gobierno del país. La población de Ceuta continúa con el alma en vilo, con muchísima tensión y con muchísima preocupación, porque no solo ya que se actuara tarde y mal, sino que durante la invasión tampoco se actuó, y una vez que han pasado 15 días vemos que el gobierno de la nación continúa paralizado, ¿no? Y algo que nos preocupa de sobremanera, claro. El Partido Popular ha denunciado el proceso de regularización de migrantes por parte del gobierno. Los populares creen que España se está convirtiendo en el centro de las dianas de las mafias que trafican con personas. Jaime de los Santos es diputado de los populares. En gran medida, esta invasión es por culpa de la política migratoria de Pedro Sánchez, por las regularizaciones masivas que nos han convertido en un destino fácil para las mafias. Y también seguimos pendientes de los incendios. Buenas noticias del fuego que afecta a la localidad de Niebla, en Huelva, tras 9 días avanzando sin control y calcinar cerca de 40.000 hectáreas. Se ha logrado por primera vez contener el fuego y evitar que avance. Laura Cascajosa. Desde el puesto de mando avanzado ya lo catalogaban ayer como uno de los incendios más difíciles de la historia, ya que cada día en los 10 que lleva activo ha habido hasta 5 y 6 cambios de viento que han alimentado esos pirocúmulos. De hecho, en la tarde de ayer se superaban nuevamente los 40 kilómetros por hora. A pesar de ello, las reproducciones de las llamas en el flanco más activo, que es el este, en Sevilla, no han sido relevantes. Han podido seguir confinando este incendio, por lo que sigue sin expandirse, lo que hace que la evolución sea más favorable. En la zona siguen trabajando sin descanso más de 1.100 efectivos que esperan poder pronto controlar este peligroso incendio que ha recorrido casi 40.000 hectáreas. Esta noche, 154 personas más de municipios de Sevilla y Huelva han podido volver a sus casas. Todavía quedan más de 300 personas desalojadas de Zalamea, El Madroño y fincas cercanas que todavía no han podido volver a sus casas. Y en Aragón la preocupación sigue puesta en el incendio de las Peñas de Riglos, en Huesca. El operativo ha logrado frenar el avance del fuego hacia los núcleos urbanos, aunque preocupa su avance hacia la zona de Peña Oroel. De momento son más de 16.000 las hectáreas calcinadas. Enrique Pérez, buenos días. Así es, muy buenos días. Las condiciones meteorológicas han complicado mucho las labores de extinción en las últimas horas. Todo parecía apuntar
que la bajada de las temperaturas y la lluvia podría suponer un alivio, pero finalmente no ha sido así. El fuego sigue sin estar controlado. Este sábado se ha sumado una nueva localidad a la lista de municipios desalojados, Bernués. Son 25 personas las que han sido evacuadas y trasladadas a Jaca. Con ella ya son 19 las localidades y más de 1.000 personas las que han tenido que abandonar sus casas. Preocupa ahora la zona de la Peña Oroel. El Gobierno de Aragón envió ayer un mensaje Es-Alert a los habitantes de esta zona para que permanezcan en entornos urbanos y no salgan al monte. El Ejecutivo aragonés ha pedido refuerzos a Francia para que envíe medios aéreos y terrestres, y también se ha solicitado al Gobierno central un aumento de los efectivos de la UME y varios bulldozer del Ejército de Tierra. En algunas zonas donde la virulencia del fuego se ha reducido, se han organizado convoyes para que los vecinos evacuados puedan volver a dar de comer a sus animales o recoger enseres personales. Y Granada continúa reponiéndose del susto de este viernes y del terremoto de este sábado de 5,2 grados que sacudió la provincia. El temblor se ha sentido en más de 200 municipios de 5 comunidades autónomas distintas. Afortunadamente no ha habido heridos y solo se han registrado algunos daños en edificios y en hasta 5 iglesias de la ciudad. Fran Viñuela. Granada intenta volver poco a poco a la normalidad, pero no es fácil, con decenas de réplicas en lo que ya se ha convertido en un enjambre sísmico que los expertos aseguran que podría durar hasta meses, como el que hubo también aquí en Granada en 2021. Continúan evaluándose los daños ocasionados en iglesias y en edificios, pendientes de los 5 templos, como digo, donde ayer se detectaron daños. Que la tierra siga temblando, según el Instituto Andaluz de las Ciencias de la Tierra, es positivo, porque permite no almacenar energía por parte de las fallas, aunque deja la sensación de incertidumbre de que en cualquier momento la tierra pueda volver a temblar con violencia. Sor Alicia Correa es priora agustina Recoleta en Granada. Su iglesia, Santa María Magdalena, es una de las que más daños ha sufrido tras el terremoto. Había cosas desprendidas, había cosas que se han roto, ventanas abiertas, estaba todo un poco así desolador, ¿no? Y pues aquí en el interior del monasterio ha habido pues esos pequeños desperfectos y no ha habido muchas cosas graves, ¿no? de materiales. Pero lo que sí nos preocupa es eso, la iglesia se cayó fuera, la cruz se ha hecho polvo, una cruz de piedra. Y el precio de los carburantes y la electricidad han disparado la inflación del mes de julio hasta el 3,6%. Es una décima más que el dato adelantado y el pico más alto desde mayo de 2024. Además, el gasóleo supera el umbral del 15% marcado por el Gobierno, lo que obliga a frenar la retirada progresiva de las ayudas. Sandra Senjo. El precio del gasóleo es un 15,7% más caro que hace un año, por lo que en septiembre el descuento de este carburante será de 20 céntimos por litro, tal y como marca el Real Decreto aprobado. En el caso de la gasolina, que sube un 7,3%, al no llegar a ese 15% seguirá el plan previsto y en septiembre pasará de tener un descuento de 10 céntimos, que es la bonificación actual, a 5 como estaba previsto. Carburantes y electricidad están detrás de buena parte del aumento de la inflación. Son costes difíciles de evitar y además muy transversales. José Antonio Vega es economista de Comillas y CADE. No solo los pagan directamente a las familias, también terminan afectando a los costes de transporte y producción de las empresas y pueden trasladarse progresivamente al resto de precios. Mientras la inflación general continúa subiendo, la alimentación actúa como contrapeso. La cesta de la compra siguió encareciéndose en comparación con julio de 2025, pero lo hizo a menor ritmo, un 1,6%. Lo que sí baja mínimamente, un 0,7%, es el ticket con respecto a este junio. Sobre todo se nota en los productos frescos, en las frutas y hortalizas. La comparativa anual sigue siendo demoledora, sobre todo en productos como los huevos, con un 13,4% de subida, o la carne de vacuno, que roza el 10%. El turismo y la hostelería también suben casi un 10% con respecto a hace un año. Y ya son casi 2 meses después de que tuviese lugar el doble terremoto que asoló Venezuela el pasado 24 de junio. El Gobierno ha elevado la cifra de fallecidos a 6.300, pero hay además más de 30.000 personas desaparecidas. Corresponsal en Caracas, Jorge Benezra, buenos días. Buenos días. Casi 2 meses después, Venezuela ya no busca sobrevivientes, busca los restos. Las labores de rescate han dado paso a la recuperación de cadáveres. Miles siguen desaparecidos y la identificación de los cuerpos avanza con lentitud. En las zonas más golpeadas, personas damnificadas siguen viviendo en carpas y refugios improvisados. El gobierno prometió reconstrucción, pero la infraestructura del país, ya deteriorada antes del sismo, no se da abasto. La voluntad
estas obras, pero los recursos faltan. Tiene que ser un tema de maquinarias con sentido. No puede ser nada más venir a querer demoler, a querer ocultar lo que está ocurriendo aquí en el Estado Vargas. Tiene que haber algo controlado para la recuperación del Estado, pero tiene que ser ordenadamente y de una manera en la que no afecten ni los cuerpos que se encuentran todavía bajo los escombros, ni los túneles que se han ido haciendo por parte de los voluntarios, de los topos de Venezuela. Venezuela vive en el duelo y la incertidumbre. El terremoto no solo derribó edificios, derribó la ilusión de que lo peor ya había pasado. Y el Hospital Gregorio Marañón de Madrid ha diseñado y fabricado la primera prótesis ósea de metamaterial personalizado en el mundo. El beneficiario ha sido un varón de 38 años afectado por un sarcoma óseo en la tibia. Manuel Mora Figueroa. Pierre, de 38 años, ha podido no solo salvar la pierna, sino también la movilidad de la rodilla gracias al implante diseñado y fabricado dentro del propio hospital. Un implante tradicional le habría obligado a sacrificar la rodilla o, al menos, a llevar una prótesis demasiado pesada para él. Desde el apoyo parcial y pues poco a poco la musculatura muchísimo mejor. Hay unos dolores del pie, sobre todo, que se han ido. Poder dejar las muletas, sobre todo en casa o por la calle, y literalmente llevar cosas en mis manos que no podía hacer durante 2 años, es un alivio grande. Lo que han conseguido en el Hospital Gregorio Marañón es crear una réplica 3D de la pierna de Pierre y mediante simulaciones han dado con una pieza ajustada al milímetro que le ha cambiado la vida. Nos lo ha explicado en COPE el doctor Rubén Pérez Mañanes, traumatólogo oncólogo del Gregorio Marañón. Es un implante hueco que pesa muy poco y que el cuerpo lo recibe de una forma mucho más natural, y se llaman materiales biomiméticos porque imitan la biología, el comportamiento natural. Esto es tecnología aeronáutica. Esto se utiliza para diseñar satélites, para aligerar estructuras de los aviones. Pierre no ha desarrollado infecciones ni complicaciones y ya puede andar en muchos casos sin muletas. Todo un milagro. 7:26, 6:26 en las Islas Canarias. Ponemos rumbo a las 7:30 aquí en la mañana del fin de semana. Fernando de Aro. La mañana. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David. Esto promete, Manu. Claro, creo. Arranca la tasación. Comienza el tiki-taka. Esta es la jugada que puede decidirlo todo. Necesita una oferta ganadora. Buena compra, Manu. Va. 24 horas. ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más. Venga. Limonada natural Don Simón con zumo exprimido y vitamina C. Una dieta sana con limonada Don Simón. Y ahora, naranjada natural Don Simón con zumo exprimido. La gran diferencia. Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra pues le vendrían que ni pintado. Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910 49 99 99. Leroy Merlin, ahora más pro. Meter la maleta, la tuya, la suya, la de tus hijos, sombrillas, toallas, abanico y crema de sol. ¿Has cogido el bañador? Has cogido bañador. Rotonda, salida, atasco, 20 kilómetros, 90, 200, que si tengo hambre, que si tengo sed. ¿Cuánto falta? Una estación de servicio Repsol. Uf, qué bueno es parar. Sobre todo cuando tienes buen café, tus chocolatinas favoritas, irresistibles bocadillos de jamón y los mejores servicios en carretera. Se hace camino al parar. Repsol. Abre la puerta de tu piso al seguro de hogar de Mutua. Vente a la Mutua y contrátalo a un precio exclusivo, por solo 150 €. Y si la renovación de tu seguro no está próxima, no te preocupes. Contrátalo ahora y no pagues nada hasta que entre en vigor. Llama ya al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión. Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes. ¿Así sin más? Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. ¡Esto es la madre de los golazos! El número 1 del deporte. Siete y media, 6 y media en Canarias. La mañana. Fernando de Aro. COPE. Estar informado. Muy buenos días, te saluda Arturo Ayestarán en esta mañana de 16 de agosto de 2026. Desde las 6 te venimos contando toda la actualidad de este domingo que sigue pasando por Ceuta. Finalmente, ayer, 15 de agosto, fecha en la que las convocatorias marroquíes por redes sociales habían indicado como el día en el que se iba a producir una nueva oleada migratoria, esta se pudo contener. En esta ocasión, el gobierno de Marruecos sí actuó en su lado de la frontera e impidió que los miles de migrantes, la mayoría de ellos de origen subsahariano, que se habían reunido para intentar esta nueva entrada, pasaran hacia Ceuta. Las imágenes de caos que vivimos el 30 de julio no volvieron a suceder, pero sí que es cuestionable la actuación de Marruecos. En un momento, los periodistas de Radio Televisión Española y la agencia EFE que se encontraban cubriendo la noticia sobre el terreno fueron expulsados de la zona. Un momento en el que se trataba de disuadir a estos migrantes que trataban de entrar, haciendo uso de gases lacrimógenos y de porras que llevaba el dispositivo de seguridad marroquí. No pudieron entrar más personas y más allá de la importancia de esto, es igual de relevante saber qué va a pasar con los que 16 días después siguen en Ceuta. Los servicios de la ciudad están completamente saturados y los vecinos siguen reclamando las situaciones de caos que se están viviendo en la ciudad durante todos los días. Algunos de los servicios más saturados son los hospitales. Veremos qué dice la ministra de Sanidad, Mónica García, al llegar allí este domingo. Están pasando más cosas que te cuento con la ayuda de Xavi Lasso. 2 muertos tras una riada. En Manzanedo de Valdueza, en la comarca leonesa de El Bierzo, 2 mujeres de 60 y 80 años respectivamente han fallecido, al parecer, tras una tromba de agua que provocó un desprendimiento en el norte. El agua y el barro desbordaron completamente una reguera que atraviesa el pueblo. Las autoridades siguen investigando los hechos. Aumenta la cifra de muertos en Indonesia. Sí, la cifra de fallecidos tras el terremoto de ayer de 7,7 en la escala Richter aumenta a 47. En el epicentro del sismo, en la isla de Flores, todavía hay cerca de 2.000 desaparecidos. Seguimos pendientes de Colombia. La cifra de víctimas allí tras los terremotos se sitúa ya en 294 y todavía hay 202 desaparecidos. ACNUR asegura que hay más de 130.000 personas desplazadas de sus casas en el país. Y Donald Trump asegura que el petróleo seguirá siendo caro. Sí, el presidente norteamericano dice que debemos acostumbrarnos a estos precios altos del petróleo. Afirma que será así si Irán no se rinde. Y por su lado, los ayatolá piden a Trump que acepte todo esto como una derrota. Pues seguimos muy pendientes de todo lo que está ocurriendo en Ceuta. Allí, Sanidad niega un colapso sanitario y califica lo que ocurre en la ciudad autónoma como crisis humanitaria. Justifica que el sistema está logrando mantener la actividad asistencial normal programada. Mientras tanto, el presidente del Colegio de Médicos de Ceuta cree que es una catástrofe asistencial, humanitaria, económica y social. El secretario de Sanidad, Javier Padilla, argumenta que cuando se desató la crisis migratoria el pasado 31 de julio se produjo un pico de 1.149 asistencias que han ido descendiendo a entre 300 y 400 diarias, sin que ello haya repercutido en la ocupación del Hospital Universitario de Ceuta, que actualmente es del 63%. De sus 175 camas, 33 están ocupadas por migrantes. Vamos a conocer la actualidad de la situación en los hospitales de Ceuta, hablando con el presidente del sindicato médico, José Enrique Roviralta. Buenos días. Muy buenos días, sí.
¿Qué tal? ¿Cómo está la situación en los hospitales de la ciudad autónoma? Pues mire, usted mismo ha dado, no son las cifras que ha dado el secretario de Estado. Si un hospital de 175 camas, como el resto de hospitales de España, normalmente cierran sus camas a la mitad, porque en periodo estival los médicos y demás profesionales, lógicamente, nos vamos de vacaciones, y resulta que 175 camas debería estar al 50% y ahora está al 63%, ya el mismo secretario de Estado se está contradiciendo, es decir, ya no está al 63%, está al 125%, porque estamos hablando de que el hospital debería estar en condiciones normales, ocupadas por la mitad, en condiciones normales, es decir, en torno a, 80 camas, una cosa así, ¿no? 50%. Y además está diciendo otro dato muy relevante, que es que hay 33 camas de esa mitad, es decir, que estamos hablando de casi un 25% que ya están ocupadas por personas migrantes. Es muy importante un dato. Cuando hablamos de urgencias, primero, el primer dato, Ceuta solo tiene un hospital. Que la gente piensa que aquí hay hospitales. No. Aquí hay un hospital. Y había otro hospital militar que nunca se debió cerrar, pero bueno, se cerró, son decisiones políticas, y ahora está ocupado, fíjese qué paradoja, lo que era un hospital de dar vida y salud, pues ahora se ha convertido en una morgue con casi 90 cuerpos. Esa es la realidad. Bien, y cuando habla de 1.000 y pico pacientes, de que si se han reducido, que tal cual, hay 7 médicos en urgencias. No ha habido ni un solo refuerzo médico, porque no hay médicos en Ceuta, porque Ceuta fue declarada por el INCESA, por el Ministerio de Sanidad, de quien dependemos, que es otro dato importante, porque Ceuta, en la gestión asistencial, depende directamente del Ministerio, de la ministra de Sanidad, a diferencia de España. La ministra solo tiene 2 hospitales que gestionar, uno en Ceuta y otro en Melilla. Bien, pues hace 3 años y medio, en febrero, declararon Ceuta área de difícil cobertura médica. Eso significaba que faltan médicos, que siguen faltando médicos y que era necesario, como en otras comunidades autónomas, tomar medidas para que los médicos vinieran a Ceuta y se quedaran en Ceuta. Bueno, pues el propio secretario de Estado al que usted ha aludido, hace 3 meses vino a Ceuta y dijo que Ceuta ya no era área de difícil cobertura. Donde dije digo Diego, ¿no? Y aún peor, es que lanzó algunas perlas como que no sería ético que Ceuta contara con una unidad de radioterapia o una UCI pediátrica. Fíjese, las paradojas del destino, que ahora ya no solamente somos área de difícil cobertura médica, sino que somos un área de catástrofe y conflicto real. Y se le olvida otro dato, que es muy importante, que seguimos con 10.000 personas de las que desconocemos por completo su estado de salud, su estado de vacunación, su estado inmunitario, su estado serológico, no conocemos nada, porque viven en la calle, a la intemperie, o niñas y mujeres que para que no sean violadas están acogidas en asociaciones de vecinos, que yo los he visitado, 300 mujeres y niñas que están ahí en un campo de fútbol de un colegio y llevan días y días sin una asistencia sanitaria arreglada, o 4.000 inmigrantes subsaharianos en una playa atendidos, que se le dan 4.000 comidas y cenas diarias, atendidas por médicos voluntarios, igual que estas niñas que le he dicho, que el Colegio de Médicos atendió a la llamada de estos vecinos y pues suministró o pidió voluntario, y esto sí, pero luego en medicina nos sobra vocación. Pero lo que no puede hacer la administración es basarse en la vocación para estirarla como un chicle sin darnos medios ni refuerzos externos, porque los médicos de Ceuta, y eso se lo digo porque he hablado con mis compañeros, porque yo trabajo de otorrino en el único hospital, el hospital universitario, sobre todo los de urgencia y emergencia, te puedes hablar con ellos, y también en otras profesiones sanitarias, enfermería y demás, muchos de ellos no pueden terminar de hablar, terminan llorando porque se están rompiendo. Es que los médicos también somos personas, que no se lo olvide a la ministra o al secretario de Estado, que están en Madrid manejando cifras. Nosotros estamos atendiendo pacientes. Yo como otorrino, últimamente mis partes quirúrgicas eran fracturas nasales o evacuaciones a la península por fractura de mandíbula. Esa es la realidad, que yo no sé que nos gusta, porque la realidad esa es dura y desagradable, ¿no? Para un ministro, incluso para un ciudadano español que vea eso, que esto, de verdad, que Ceuta ahora mismo no parece España, que es Tomás Cobo, el presidente de la OMS española, la Organización Médica Colegial, después de 20 años cooperando en África, me dijo: yo, Enrique, esto no lo había visto nunca.
No sé si durante los últimos días han estado ustedes en contacto con el Ministerio de Sanidad, con la ministra Mónica García. No sé si han podido hablar con ellos, si están en contacto, si les trasladan algún tipo de información o algún tipo de ayuda. Absolutamente desaparecidos. Es más, el INGESA, que es, que está en el Ministerio de Sanidad, que es quien gestiona, de forma más operativa, Ceuta y Melilla en la parte asistencial, es que en las dos últimas mesas sectoriales antes de esto, pero bueno, hace días, pero antes de la crisis, no es que tenga mucho que ver, pero para que le ponga en situación, los sindicatos no hemos tenido que levantar de la mesa porque ni siquiera negocian. Es decir, el problema es que estas personas actualmente no escuchan. Es decir, no sé por qué. Es que nos toman al médico como enemigos. Esto es de locos. ¿Entiendes? Esto es de locos. Es como si usted tiene incendio y no quiere escuchar a los bomberos ni las recomendaciones de los bomberos. Pues se le va a quemar todo el monte como pasa, ¿no? Pues en sanidad nos pasa igual. No nos quieren escuchar. Es más, intentan maquillar una realidad que nadie les cree. Es que, ¿cómo van a atender 1.500 pacientes en un día? Bueno, y muchas no se... Otra cosa, muchas de las asistencias no se registran, que eso le duele muchísimo. Pero es así, porque cuando te viene una avalancha, pues ya los médicos salen a la calle porque quieren atender como sea a esas personas, y mal hecho, porque es verdad que deberíamos registrarlas, sí, es cierto, pero cuando tú ves que hay miles de personas, pues hacen lo que pueden. Y ante todo, la vocación y el sacrificio y el deber de socorro, ¿no? Y atiendes como puedes. Esa es la realidad, y a Ceuta hay que venir. Y sí le digo, insisto, que ni la ministra, ni el secretario de Estado, ni la directora general de INGESA hayan venido a Ceuta cuando llevamos 2 semanas. Es que de verdad esto es muy heavy, ¿no? Como se suele decir. Hacía alusión usted al principio también a los casos de agresión sexual que están trascendiendo. No son todos los que nos llegan a los medios de comunicación. ¿Cómo es la situación en cuanto a estos casos de agresión sexual? Claro, esto es algo que digamos que trasciende un poco al ámbito sanitario, porque es más el tema de Fiscalía y Ministerio de Justicia, pero compañeros nuestros sí nos comentan que sí han recibido casos, denuncias. Se lee en prensa que la Fiscalía estaba tramitando 6, pero en la calle lo que se oye cuando vas a las asociaciones de vecinos y te cuentan lo que les cuentan, ¿verdad?, y muchas veces no van por miedo, es que pueden ser muchas más, ¿no? Porque es que estamos hablando que cuando reina el caos, pues siempre hay depredadores que aprovechan para lanzarse, ¿no? Y estamos hablando de que, por ejemplo, le cuento un caso en primera persona. Cuando fuimos a ver con el doctor Tomás Cobo, el presidente de la Organización Médica Colegial, y fuimos a un polígono al Tarajal, donde está el SAMU, fuimos allí a las naves, donde tienen recogido a 270 menores, ¿vale? Eso está bien. Pero yo vi más de 1.000 alrededor que estaban en la calle, y los guardias de seguridad nos contaban. Dicen, no, que esto, claro, hasta que no estén filiados no pueden pasar a la tutela y no pueden pasar a la vea. Más de 1.000. Eso se lo digo yo, porque lo viví yo y en primera persona. Más de 1.000 niños de 3 añitos con una moto de juguete que creo que la Cruz Roja le había dado para que no estuviera aburrida. Familias con niños pequeños que han pasado bebés aquí en flotador. En su momento llegaron a pasar de 1 mes de vida en un flotador con situaciones de hipotermia. Yo digo, ese es el caos. Esto no parece España. Y lo peor es que como médico tengamos que escuchar de quien se supone que debe ser quien más nos proteja en el sentido de la administración, quiera minimizar y quiera banalizar lo que es una auténtica catástrofe existencial. Y para terminar le digo que también se nos olvida cuánta población ceutí está ahora mismo en su casa, que le da miedo venir al hospital por contagiarse o por su propia seguridad, que son enfermos crónicos y que son personas muchas veces mayores y que se quedan en casa asustados y le tienen más miedo, fíjese, a venir al hospital que a su propia enfermedad, como una diabetes, un problema de corazón o una insuficiencia renal. Y después ya veremos que esa es otra epidemia silenciosa, que será la epidemia de la salud mental, porque esto va a dejar secuelas en muchas personas.
Pues José Enrique Roviralta, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana del fin de semana. Pues igualmente, y sobre todo darnos voz, y hay que, frente al relato institucional, lo importante es la realidad. Aunque sea dura, es la realidad. Dicho queda. Muchísimas gracias. Gracias. 7:44, 6:44 en las Islas Canarias, y hasta ahora, en la mañana del fin de semana, vamos a hablar de energía nuclear. La mañana. Fernando de Aro. COPE. Estar informado. Ceuta te necesita. Son muchos los ceutíes que atraviesan situaciones de necesidad e incertidumbre y que necesitan sentirse acompañados. Con tu ayuda, desde Cáritas Ceuta, queremos atender de manera inmediata a los más afectados por la situación que atraviesa nuestra población. Tu aportación puede convertirse en alimento, ayuda y esperanza para una familia de Ceuta. Colabora con nosotros a través de Bizum al 01453 o a través del Facebook de Cáritas de Ceuta. España es campeona del mundo y en HR Motor lo celebramos contigo. Con hasta 10.000 euros de descuento en vehículos de ocasión y cientos de coches con entrega inmediata desde 150 euros al mes. SUV, híbridos, urbanos, elige el tuyo. Ven a uno de nuestros 35 centros o entra en hrmotor.com. La mañana. Fernando de Aro. COPE. Estar informado. Pues lo conocíamos a finales de esta semana. El Gobierno ha decidido prorrogar la actividad de la central nuclear de Almaraz hasta junio de 2030, después de un informe favorable emitido por el Consejo de Seguridad Nuclear. Este informe del CSN constató que la central reúne las condiciones necesarias de seguridad nuclear y además la instalación cumple con las exigencias fijadas por el Ministerio para la Transición Ecológica en materia de garantía de suministro y coste cero para los consumidores. Y además hay que tener en cuenta que las centrales nucleares producen el 20% de la electricidad de nuestro país, por lo que prescindir de ellas, al menos a día de hoy, como se venía avisando desde hace mucho tiempo al Ejecutivo, no es una opción. Para hablar de este asunto tenemos con nosotros a esta hora, en la mañana del fin de semana, a Eduardo Gallego, catedrático de Ingeniería Nuclear en la Universidad Politécnica de Madrid. Eduardo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, ¿por qué sigue siendo la energía nuclear tan importante para el mix energético de nuestro país? Bueno, la importancia de la energía nuclear radica en que proporciona una electricidad en la base de manera prácticamente constante, con mucha fiabilidad, entonces sin altibajos. Aproximadamente la disponibilidad de las centrales nucleares está entre el 90-95% de las horas del año. De manera que eso es muy importante para un sistema eléctrico como el español. Y por otro lado, pues es una energía que está muy concentrada y por lo tanto la ocupación del terreno que supone pues es muy limitada comparada con otras. Y por otro lado, pues está contribuyendo más que notablemente a no emitir CO2, no emite gases de efecto invernadero, y eso es muy importante, y por lo tanto está contribuyendo también a tener una transición energética óptima desde el punto de vista ecológico. Nos ayuda a evitar CO2 en la atmósfera frente a tecnologías fósiles, por ejemplo, y además de manera fiable y segura. Tenemos centrales nucleares en España ya desde hace bastante más de 40 años y su contribución, como acaba de decir, es un 20% anual a la electricidad, de manera que son muy importantes en el sistema, por todas estas razones. ¿Cuáles son los momentos del año en el que nuestro mix energético tira más de la energía nuclear? Bueno, en general todo el año es importante. Hay periodos en que las centrales tienen que
producir la recarga de combustible y tienen que parar durante aproximadamente un mes. Esto se trata de hacer de forma que no se solapen a la vez, pero prácticamente todo el año estamos teniendo producción eléctrica nuclear. Es muy importante en invierno por el consumo asociado al frío y en verano por el asociado al calor, o sea que al final en el momento actual es importante en todo momento. Y luego el consumo industrial, pues qué duda cabe que también es constante prácticamente. Uh-huh. El objetivo de momento con esta prórroga es no anular este cierre de Almaraz, que veremos si luego continúa en el resto de centrales nucleares de nuestro país, sino extenderlo. Parece que el objetivo del gobierno a la larga es acabar con este tipo de energía, pero hasta donde sabemos, por lo que hemos estado hablando durante las últimas semanas con varios expertos, habría que reunir unas condiciones demasiado concretas para poder prescindir por completo de la energía nuclear. ¿Cuáles serían estas condiciones y si cree que es realista realmente alcanzarlas en algún momento? Bueno, hay un objetivo que es, lograr un sistema eléctrico fundamentalmente basado en energías renovables. Solar, fotovoltaica, eólica, hidráulica. Pero ese objetivo, dado que las energías renovables son discontinuas, pasaría por tener capacidad de almacenamiento de energía para compensar los momentos en que las renovables están fuera de producción, digamos. Y eso hoy por hoy pues no lo tenemos disponible. Y tampoco creo que tecnológicamente vaya a poder ser posible llegar a un 100%, porque los métodos de almacenamiento de energía pues utilizan o bien la energía potencial del agua, bombeando agua a embalses que estén en más altura y luego turbinándola a otro embalse que esté más bajo. Eso está haciéndose ahora mismo ya en centrales reversibles. Otro método podría ser pues el empleo de baterías, pero obviamente las baterías pues tienen también un límite. Pensar en que toda la energía de un país se puede almacenar en baterías es prácticamente ciencia ficción, y además un consumo de recursos, incluidas las famosas tierras raras, pues en fin, fuera de lo razonable. Y sin embargo la energía nuclear pues nos está dando esa base del 20% continuamente, con lo cual, por ejemplo, para cubrir las horas nocturnas, cuando no hay energía renovable, pues la energía nuclear está ahí y no nos falta. O sea que yo pienso que el ideal sería, de cara al futuro, una combinación nuclear más renovable. Eso no emitiría CO2 y permitiría adaptarse a la curva de demanda prácticamente durante el día, complementado con sistemas de almacenamiento, pero que no piensen en un 100%, sino en un porcentaje bastante más reducido. Y eso es a lo que hay que tender. Sí, perdón. No, disculpe usted, continúe. No, nada, digo que muchos países están dándose cuenta o se han dado cuenta ya, y realmente, salvo España, el resto de países que tienen centrales nucleares han considerado la necesidad de prorrogar su explotación, al menos durante otros 15, 20 años y a veces hasta que superen o hasta que lleguen a los 80 años de operación. En Estados Unidos hay varias centrales autorizadas para operar 80 años. Y la mayoría para operar 60 años. Pero quedándonos más cerca en Europa, por ejemplo, Bélgica, Suecia, Suiza tenían planes de cierre nucleares y los han revertido, porque la situación actual, además, en la geopolítica energética aconseja pues no prescindir de algo que ya tenemos de forma segura y a un precio muy controlable. De manera que todos son factores a favor del mantenimiento. Precisamente por esta política con lo nuclear en países del extranjero le quería preguntar, porque tenemos muy cerquita el caso de Francia, que prácticamente más del 70% de su energía proviene de centrales nucleares. ¿Qué política se utiliza desde el país vecino? Hay que recordar que cuando sucedió el apagón, al final la conexión con Francia nos ayudó a mantener algo estable en nuestra red gracias a precisamente la energía nuclear de este país. Pues Francia está ahora mismo sometiendo a sus centrales a inspecciones detalladas de cara a prorrogar la vida útil de las mismas,
y también está diseñando nuevos reactores. También piensa en instalar nuevos reactores. O sea, tiene un programa nuclear que sigue siendo el más ambicioso dentro de la Unión Europea. Y bueno, pues de alguna manera nos demuestra también, es el país que menos CO2 emite por habitante, nos demuestra también lo importante que puede ser la nuclear desde el punto de vista de los objetivos climáticos. Y bueno, pues tienen que resolver algunos problemas que se están presentando precisamente por el cambio climático. El tema del calor, que hemos visto, la sequía, el descenso de niveles en los ríos, es un problema que ahora mismo están afrontando algunos países europeos y que la solución en España ya la tomamos hace años, por ejemplo en el río Ebro, donde está la central de Ascó, construyendo torres de refrigeración, estas grandes torres que se ven junto a algunas nucleares, que lo que hacen es evaporar un poco de agua de los ríos para no tener que calentar en exceso el caudal del río. Simplemente se aprovecha el calor de vaporización del agua de una cantidad muy limitada y con eso la central puede seguir operando sin que el impacto sobre el caudal del río y sobre digamos, la vida del ecosistema fluvial se vea afectada. De manera que, bueno, pues es cierto que no siempre las cosas son fáciles, pero en el caso de España en concreto, este tema de las sequías y las olas de calor, como se ha visto recientemente, se está viendo, no obliga a que paren las centrales, en absoluto. Eduardo Gallego, catedrático de Ingeniería Nuclear en la Universidad Politécnica de Madrid. Muchísimas gracias por ilustrar con nosotros este tema tan completo y por estar con nosotros hoy, en la mañana del fin de semana. Muchas gracias por el interés y encantado. Las 7:56, 6:56 en las Islas Canarias, en esta mañana del fin de semana en la que estamos muy pendientes de Ceuta. Enseguida te seguimos contando lo último que pasa en la ciudad autónoma. Fernando de Aro. La mañana. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Dame Teleno que quiero vivir, dame Teleno, el verdadero sabor del agua y para beber, dame Teleno, ay para beber. Agua mineral Teleno, el verdadero sabor del agua. ¿Otra vez dándole like a las fotos de las vacaciones de los demás desde tu sofá? Que el seguro no cambie tu forma de disfrutar. Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo. Verti, la aseguradora digital número 1 de España. Palas, 1, 2 y 3, sacos, 1, 2 y 3, bicis, 1, 2 y 3. ¿Se me olvida algo? Pues lo más importante, niños, 1, 2 y 3. Llevas mucha vida dentro. Disfrútala solo este mes con un Citroën Berlingo desde 18.500 euros con ayudas incluidas. Y 1, 2 y 3, asientos traseros individuales. Citroën. Consulta citroen.es. ¿Qué? Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. ¿Qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Este curso, controla la miopía con Federópticos. En nuestros centros encontrarás soluciones en lentes especiales para prevenir y ralentizar la miopía de los más jóvenes. Ayuda a tus hijos a mejorar su rendimiento escolar a través del cuidado de su visión. Pide cita para tus hijos en Federópticos. Frenar la miopía es mirar por su futuro. Hay 3 cosas imprescindibles para hacer este mes: relajarte en la piscina, quedar con amigos y renovar tu casa con las ofertas del Leroy Merlin. Porque es tiempo de hacer hogar, ahora tienes hasta un 20% de descuento para pintar, renovar tu cocina, tus muebles de jardín. Consulta condiciones en tienda y web.
Perdona que interrumpa toda la actualidad en COPE, pero es que... Pero es que tu salud no espera. Por eso el seguro de salud de Línea Directa te da acceso directo a los mejores médicos y hospitales con menos esperas. Directamente. Seguro de salud de Línea Directa, desde 19,90 € al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Este verano hay momentos que no vas a querer perderte. Ahora vamos a intentar ordenar estas frenéticas últimas 2 horas. ¿Pero qué ha podido pasar? ¿Qué ha pasado aquí? Los hechos. Te los contamos. Otro gran día de fútbol y de radio. Este verano sigue conectado a COPE.